vamos a charlar un poquito de lo que está pasando en Nepal. Hay violencia extrema, hay una crisis política y social que alcanzó niveles de violencia sin precedentes tras la dimisión del primer ministro Sharma Oli y la represión de manifestaciones que dejó al menos 19 muertos. Hay mucha furia popular que se centró en funcionarios de alto rango y sus familias con ataques a residencias, ministerios y también en edificios gubernamentales. Para charlar un poquito de lo que está pasando ahí en Nepal, estamos en comunicación con Federico Andino, es investigador especializado en Tíbet y también en Nepal. ¿Qué tal, Federico? Adamena y Darío, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Buenos Darío y días. ¿Qué Damiana? tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos un Bien, poquito que para nosotros seguir lo que está pasando en Nepal es como nuevo para vos, me imagino que tenés mucho conocimiento de desde dónde viene esto, ¿no? De dónde viene enraizado este conflicto y qué es lo que lo desató. bien, a ver, hoy hay un conflicto en el cual es correcto, Sharma Oli, que era el primer ministro, ha vuelto a dimitir. No es la primera vez que dimite él, es la cuarta vez que dimite. Pero Pero es un ¿por qué? ¿Por conflicto qué que es se eso? viene ¿Por qué es eso que dimite y vuelve? porque Nepal sí, es muy difícil desde que se ha llegado la última gran revolución en Nepal, no ha habido totalmente su mandato, ¿no? Incluido Sharma Ole en el 20 y el 2021, ¿no? En el momento del COVID. A ver, hoy las protestas que hay hoy tienen que ver con un movimiento que está pasando en Nepal, que es en contra de lo que acá llamamos la casta, ¿no? Que en Nepal es un poco más literal. Son Claro. literalmente familias que se encargan de la política, y hay un movimiento muy grande en redes sociales en el cual está en contra de ellas. Esto hizo que el gobierno prohibiese las redes sociales. En realidad no las prohibía, la decía, tenían que registrarse todos de una forma que era imposible, con un tiempo que era imposible. Lo que resultaba era que se prohíba. Ahora es parte de un proceso que viene de los años 60 del siglo pasado, en el cual hay una pelea muy grande entre, digamos, el pueblo nepalí, que es un pueblo muy clánico, y una serie de familias que constantemente le están diciendo: ustedes no están listos para la democracia, ustedes no están preparados para la democracia, entonces vamos a seguir con una forma un poco más autocrática. Así nomás, es impuesto. Totalmente impuesto. De hecho, este mismo Jean Rolier, que se acaba de renunciar, en 2 veces ya quiso disolver el Congreso y gobernar de forma directa, ser un dictador directamente, ¿no? Y sin embargo, porque la cultura nepalí tiene mucho foco en los clanes y tiene mucho foco en familias que tienen literalmente castas, ¿no? Que se encargan de determinadas funciones sociales, siempre ha vuelto al poder. Por eso, una de las grandes campañas que ha habido en contra de él es la campaña con el hashtag Nepokid, que significa como hijo del nepotismo, que básicamente venía a denunciar todos los casos en los cuales los lugares de poder en Nepal estaban dados a personas que eran parte de esta pequeña casta política. Y el resultado de esto, el resultado de la ira frente a la casta política, bueno, es lo que podemos ver: el ministro de Economía siendo tirado a un río en paños menores, ¿no? Así directamente. Prendiendo fuego sus casas. Es en cierta forma, o sea, siendo que estamos en un país en el cual el discurso casta política también ha sido movilizante, si bien obviamente no al nivel que ha pasado en Nepal, ¿no? O que pasó en Nepal, yo creo que nosotros podemos también un poco entender el cansancio del pueblo nepalí en general, ¿no? Sí, me imagino, es un cansancio de lo que le pasa a todos los pueblos cuando están sometidos de esa manera. Exactamente. Lo que pasa y lo que es llamativo y lo que sorprende es cómo el pueblo puede hacerse de las armas como para poder llegar, porque a veces es como difícil llegar, es lo que decías recién, lo tiraron a no me acuerdo qué personaje del gobierno en paños menores a un río, hay que llegar a encontrarlo y tirarlo a un río, ¿entendés? Es como el sueño de todos los que de repente quieren como justicia, ¿no? Pero no es tan fácil llegar a eso. Acá. No, lo que pasa es que el pueblo de Nepal ha tenido un proceso muy largo de fragmentación y al mismo tiempo de organización. El pueblo nepalí en los años del 1800 esencialmente sufrió un golpe y estuvieron bajo una oligarquía llamada oligarquía Ghana.
hubo una revolución democrática en los años 50 y después vino un rey impuesto, en cierta forma, por la India, que disolvió el país, el país que estaba, y lo refundó como una monarquía, el rey Mahendra. Y de 1960 hasta el principio del siglo XXI, hubo como diferentes movimientos en los cuales se iba y se venía. Por ejemplo, en un momento se dijo, bueno, vamos a una monarquía parlamentaria, ¿sí? Pero el rey dijo, no, esto es demasiado, es como que se van a votar todos, entonces vamos a hacer lo que se llama el Panchayat, que es grupitos de 5 personas a nivel municipal, a nivel de pueblos, que son los que deciden todo. Y yo los elijo. Ajá. Entonces, si bien no eran nobles tradicionales, eran en la práctica nobles, ¿no? Eran en práctica nobles. Y después hubo muchas protestas, eso se cambió un poco, y fue yendo y viniendo hasta que se pudo establecer un país con una constitución, pero recién después del gran terremoto del 2015. Claro, Es bastante reciente todo. Claro. ¿Y esto puede llevar a una guerra civil tranquilamente o no? Yo no sé si haya una guerra civil en el sentido de porque no hay grandes bandas, ¿ok? Es un montón de pequeños actores que son principalmente clanes y etnias. Hay muchas etnias en Nepal y cada una tiene como su propia historia. Hay muchos refugiados tibetanos, mucha gente de etnia gurkha, ¿no? Y cada uno de ellos tiene como su propio interés en esto, ¿no? Ajá. Hay varios partidos también, y aparte hay dos gigantescos actores en esto, que es China y la India, que son hoy 2 de los países más importantes del mundo, que justamente son los 2 vecinos de Nepal. Nepal está entre medio de ellos. Sí. Entonces, yo no veo que esto tenga la posibilidad de transformarse en una guerra civil sangrienta. Sí, lo que creo es que en Nepal, lamentablemente, por el lugar que está entre 2 grandes actores importantes, ¿no? Que también están en una guerra, China y la India, ¿no? Una guerra más o menos declarada según el momento. Me parece que hoy van a tener un gran problema de que nunca van a estar en paz por los próximos años, ¿no? No quiero hacer futurología, pero digo, es difícil que la India o China o Rusia, por ejemplo, que son grandes actores en esa zona, decidan dejar sus intereses ahí. Uno asocia Nepal con el Himalaya y ver, con el Everest y ve todas Uh-huh. las ascensiones y bueno, todas las lamentablemente los fallecimientos que hay ahí, ¿no? Que quedan ahí registrados. Claro. Lo asocia también a un montón de gente que a lo mejor busca la paz, la tranquilidad. En ningún momento uno hubiera pensado que esta parte del mundo, los nepalíes, en Nepal, Katmandú, toda esa zona, pudiera llegar a ser tan revolucionaria, ¿no? A pesar de que están 2 naciones Sí. que son realmente revolucionarias de por sí y son mayoritarias en cantidad de gente, ¿no? Es Sí, claro. enorme. Sí, igual lo que pasa también en Nepal es que la mayor parte de los nepalíes, de los jóvenes nepalíes, eso Sí. está muy basado en las redes sociales y entonces está muy segmentado por edad. Ajá. Es muy de la generación Z, la nueva generación. Sí. Para ellos las posibilidades económicas son muy difíciles. Generalmente la economía no es buena, la mayor parte de la economía nepalí depende de lo que le mandan trabajadores nepalíes en China o los países del Golfo o en India. Y encima que hay poca oportunidad y poco movimiento, hay por lo menos la percepción, yo no podría decir, yo no soy un fiscal de Nepal, así que no podría decir, pero por lo menos la percepción del pueblo es que hay muchísima corrupción y muchísimos problemas para poder para poder vivir. Entonces, ahí hay la forma que se tenía de protestar y de organizarse era principalmente por redes sociales. Al gobierno querer prohibir de facto las redes sociales, no tienen forma de generó protestar. esto, ¿no? Federico, y de todas estas naciones que lo rodean, ¿cuál de ellas tiene mayor influencia en los jóvenes o en la cultura? Porque ellos tienen múltiples idiomas también, son un poco cosmopolitas de alguna manera, ¿no?
No, generalmente la gente de Nepal, depende con quién uno hable. La gente de Nepal generalmente va a hablar el nepalí, ¿no? Que es una lengua indo-tibetana. En ese sentido, después hay unas castas que son budistas que tienden a hablar más sánscrito o hindi. Sí. Generalmente yo diría que es difícil para saber para la juventud en sí. Hay mucha influencia india. La India considera Nepal como su parte, casi, no diría que lo considera como parte suya, pero es un lugar donde siempre han... Es que me parece que sí, por la forma que se visten, por la forma que me parece que tiene una gran influencia hindú o india, ¿no? Tiene más que ver que con Sí, con India que con China, claro. Yo no sí. lo veo para nada Nepal chino, digamos. Yo lo veo con una gran influencia Pero, hindú. Claro, pero por otro lado, mucha de la política China, es una política china. Sí. Qué raro todo. Por ejemplo, el Shamar Olive era formalmente marxista-leninista, ¿no? Era marxista-maoísta. Y el maoísmo es probablemente la fuerza política más fuerte en Nepal hoy en día, ¿no? Entonces, pasa que la gente más joven en general lo que tiene una cuestión que también es interesante. Hay una penetración de la tecnología. Yo escuchaba ayer a un analista político, no importa cuál, decir que en Asia en realidad las cuestiones se manejan diferente que en Occidente. Sí, en cierta forma sí, obviamente, pero también hay parte de la cultura occidental que llega por las redes, que se organiza por las redes, que no tiene nada que ver con la forma tradicional maoísta de organizarse más verticalmente. Estos jóvenes por ahí se conectan con redes americanas, como X o TikTok, que es China también, pero con una lógica más occidental. Y entonces es como que se separan, se quiebra algo ahí. Y esto es, yo creo, lo que hace hoy difícil de entender para los gobernadores de Nepal cómo reaccionar. Porque una forma tradicional de, bueno, se prohíbe la red social como una solución fácil, claramente no les ha funcionado. No les ha funcionado porque generó todo esto a raíz de este a ver, la medida que toma Sharma Oli. Que te quiero preguntar, el gorrito que usa Sharma Oli, ¿qué significa? No, eso tiene... El tipo de gorro tiene que ver con su parte, digamos, su pertenecer a una casta, ¿no? Pertenecer a su familia de Sharma Oli. En realidad cada una de las familias en Nepal, y eso es una cuestión muy tradicional del sureste de Asia, tienen... uno los puede entender de qué familia son y qué clan son por la forma en que se visten, ¿no? Ajá. Puntualmente. Él es una cosa media rara porque él teóricamente de vuelta debería ser maoísta, no debería fijarse tanto en las castas, uno se pensaría, pero su padre era Brahman, que es la casta más alta dentro del hinduismo. Entonces él siempre marca, de alguna manera, ¿no? esta pertenencia a la casta en sí. Okay. Y es una de las cosas que más le han cuestionado. Ajá. Y otra cosa que te quiero preguntar es la bandera de Nepal. Que tiene como un sol y después tiene como una luna con un sol. ¿Tiene algún significado o simplemente es eso? Sí, es esencial. Tiene una forma rara la bandera aparte. Que no es cuadrada, claro. ¿No? Es una bandera que es rara, es como si fuera una especie de... Dos banderines son, juntos. Es un rodendro. Ah, mira. Como dos banderines, uno arriba de otro, puntualmente, ¿no? Sí, sí. Ahora, eso tiene que ver más con la historia de Nepal y con la ¿cómo se dice? Tradicionalmente en Asia del Sur se usaban este tipo de banderas más triangulares en ese sentido. Pero ellos en realidad lo que tienen que ver es, cuando uno los pone en el sol y la luna, que es el mandala ese que se está viendo en la bandera de Nepal, se los pone porque es una forma poética de decir que va a durar para siempre. ¿Cuánto va a durar Nepal? Ah, ok. ¿Cuánto dura el sol y la luna? Claro. Un pueblo muy bravo, ¿no? Es el pueblo donde vienen los gurkhas, que es probablemente los... Ustedes saben lo que decían los ingleses cuando tuvieron que luchar con... Claro, ponemos en contexto que los gurkhas eran lo que en su momento, cuando hablábamos de la guerra de Malvinas, los gurkhas eran los más sanguinarios asesinos que traían las fuerzas inglesas y todos decían, vienen los gurkhas, que eran tipos que no tenían regla, que simplemente le ponían plata y venían a matar gente, eran mercenarios que mataban por guita. Esos eran los gurkhas que vienen de Nepal. Es más, si escuchás la canción de Charly García, los gurkhas siguen avanzando, no bombardeen Buenos Aires, ahí los nombra. Bueno, hay un mariscal de campo de ellos, creo que se llama Manekshaw, que decía, si un hombre dice que no tiene miedo a morir, o está mintiendo o es un gurkha.
Mirá vos. Es un pueblo muy famosamente combativo y que les costó muchísimo, es el pueblo que más le costó al Imperio Británico subyugar. Lo subyugaron hasta cierto punto, ¿no? Entonces, generalmente es un pueblo bastante aguerrido el nepalí, ¿no? Y también un poco esta pregunta que ustedes me hacían antes, ¿por qué tienen acceso a las armas? Porque hay un dicho entre los gurkas que dicen, ¿cómo le dicen a un gurka desarmado? Un espía chino. ¿Cómo, perdón? Gurka desarmado, ¿no? Sí. ¿Cómo se le dice cómo se dice un gurka desarmado? Un espía chino, porque ningún gurka va a estar desarmado. Ok. Bueno, ahora se entiende todo también. Es un pueblo muy aguerrido. Claro, cómo de repente llegan a esas instancias y la verdad como... yo no me atrevería tampoco a meterme con el pueblo nepalí, me parece que son bravos en serio. Estaba pensando ahí, justo estaba buscando, porque me acuerdo también de una película con Owen Wilson de que él hay una revuelta con un pueblo en el sudeste asiático y pensé que era Nepal, pero no, era como que querían marcar, no querían decir el nombre, por ahí era Nepal, por ahí era Tailandia, pero quizá tenga que ver con eso también, ¿no? No sé, Sin Escape se llama la película. Creo que la vi. Sí, una familia que están escapándose. Owen Wilson. Es en Camboya, me parece. No sé dónde es, por eso sé que es en el sudeste asiático, y porque te das cuenta que es en el sudeste asiático, pero como que nunca nombran el país, y ahora que hablas de esto de lo belicoso que es Nepal, digo, por ahí era Nepal, pero no sé realmente si era Nepal. Sí, no. Yo no me acuerdo dónde era exactamente, donde decían que era, pero me parece que era un lugar muy selvático, con lo cual debería ser probablemente Camboya o Tailandia. Sí, parece que la gente era Khmer. Sí, entonces pero sí, el sudeste asiático es un lugar que ha habido históricamente como la India, ¿no? Sí, tole todo el tiempo. Ha habido muchas invasiones y es un lugar que ha conocido guerra constantemente. La India sigue en guerra teóricamente hoy, claro. ¿no? Sí, entonces... Son lugares en los cuales la guerra y lo aguerrido, uno va, por ejemplo, a la India, que a mí me llama mucha atención, que todos los museos tienen, por ejemplo, exposiciones de armas. Ajá. Que generalmente aquí no es tan común. Uno va al Malva y no espera ver sables. No, es verdad, tenés el Museo de Armas que está ahí justamente en el Palacio Paz, pero en la esquina del Palacio Paz, o por ahí tenés alguna espada como el sable de Corvo de San Martín en algún museo, en el Museo Histórico, pero es verdad, no es que es todo de armas, tenés razón. Federico, tenemos que dejarte porque tenemos que ir terminando el programa. La verdad que es muy interesante charlar con vos sobre algo que está muy alejado, pero que realmente también es muy interesante lo que le pasa, ¿no? Hablando de casta, ¿no? Tanto que se nombra acá la casta, allá también en Nepal hablan de casta y toman la casta de otra manera. Mira cómo le ponen los puntos a la casta en Nepal. Sí, es una cosa que es interesante, que si bien queda muy lejos, yo creo que lo que podemos ver es que se organizó... Piensen que es una revuelta de jóvenes organizados por las redes sociales en contra de la percepción de los políticos como casta. No me parece tan lejano. No, para nada, por eso, lejano en cuanto a kilómetros nada más. Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Federico, te agradecemos mucho tu tiempo. Hasta luego, suerte. Hasta luego. Gracias. Federico Andino, investigador especializado en Tíbet y Nepal, contándonos este estallido de violencia extrema que golpea a líderes y a sus familias justamente en Nepal. Quédate con nosotros.